Terrorismo. Terrorismo. Método agresivo para sembrar el caos y la desestabilización que ha sido y continúa siendo en las distintas administraciones de Estados Unidos un instrumento para tratar de imponer sus políticas e intentar desestabilizar y derrocar a gobiernos. Por casi 50 años, esta práctica ha provocado en Cuba grandes pérdidas y sobre todo millares de víctimas con el consiguiente sufrimiento y dolor en personas de todas las edades. El 15 de marzo de 1963 mueren los correos diplomáticos cubanos Juan de Dios Mulén Quirós y Enrique Valdés Morgado, al estallar una bomba en el avión DC-6 en que viajaban de la línea aérea boliviana Lloyd. La aeronave se precipitó contra las faldas del volcán Tocora, en Perú. En horas de la madrugada del 3 de abril de 1972, una potente explosión destruyó completamente el piso 12 del edificio en que se encontraban las oficinas de la Misión Comercial de Cuba en la ciudad de Montreal, Canadá. Como consecuencia del hecho, resultó muerto el funcionario cubano Sergio Armando Pérez Castillo y otras 7 personas recibieron heridas. Hace 34 años recibí la noticia yo de la muerte de mi esposo, sentada en Canadá, en Montreal, en este mismo asiento, y aquello fue terrible, porque primero me habían dicho que Sergio estaba bien, que no había pasado nada, que habían puesto una bomba y que había explotado. Pero después, al ratico, llegaron los compañeros, se me llenó la casa de gente, empezaron a llegar lento, a abrazarme, a besarme, y yo preguntando por Sergio y nadie sabía decirme de Sergio, todo el mundo callado. Hasta que entonces llegó el compañero Dantín, compañero de Comercio Exterior, y se sentó, se incorporó al asiento y le pregunto, Dantín, ¿tú sabes de Sergio? Y me mandó a hacer un poquito de café. Cuando me incorporo con el café a la mesita ahí, me dice, Sergio está muerto. Y aquello fue terrible, terrible, un muchacho de 25 años, lleno de vida. Le arrancaron la vida así con una bomba de alto poder que pusieron y acabaron con... Nos destruyeron a todos, simplemente. A él le arrancaron la vida, pero a nosotros nos arrancaron el corazón como él, porque más nunca, hace 34 años y Sergio vive con nosotros, porque no es justo que gente vaya y que no tienen corazón, estén por el mundo matando y matando y matando y que no se haga justicia. Tienen que hacer justicia con esto. Mi hijo es un niño que vive sin el cariño de su padre, solo porque a la gente le dio por arrancarle la vida así, por poner bombas a esos terroristas que están acabando con el mundo. Hace falta justicia. No venganza, pero justicia sí. Que no se cometan más estos crímenes que están dejando mutiladas familias, enfermas. Porque esto es una enfermedad lo que estamos viviendo nosotros. Me acuerdo que ya después que nosotros regresamos, que salíamos, mi hijo todavía no sabía la noticia y loco por su papá, preguntándome de su papá que quería que fuéramos, vamos a buscar a papi, mami, vamos a buscar a papi. Hasta que el psicólogo me mandó a darle la noticia. Cuando le di la noticia se quedó impresionado. Me decía, mami, mi papá lo recogiste de la arena, de la nieve. Mi papá cayó en la nieve. Está en la nieve, mami. ¿Lo recogiste? Sí, mi hijo, sí lo recogí. Se ha criado mi hijo sin el calor de su padre. Y yo con la agonía y la angustia de ver lo que sé que todo el mundo necesita un padre.
Y más de chiquitico, así como se crió así. Elementos contrarrevolucionarios, sin duda movidos por la Agencia Central de Inteligencia, llevaron a cabo un atentado terrorista con explosivos plásticos y virtualmente destruyeron la oficina comercial de Cuba en Canadá, en el día de hoy. Los cables dicen fácilmente un cubano muerto, pero ese cubano muerto es un joven de 25 años, que deja una esposa y un hijo de 2 años de edad. Pero esa noticia ha llevado la indignación a un pueblo y el luto más desgarrador a una familia humilde. Una pérdida dolorosa, un combatiente más caído, un nombre más entre los mártires de la revolución, entre los que han dado la vida por la revolución. El 21 de enero de 1974, la explosión de un paquete bomba recibido en la Embajada de Cuba en Perú le causó graves heridas y quemaduras a la funcionaria María del Pilar Ramírez Vega. Yo viajé a Perú en el año 72 como funcionaria de la Embajada de Cuba en Lima. En aquel entonces estaba de embajador el compañero Antonio Núñez Jiménez. En el 4 de febrero de 1974, fue un lunes, en horas de la tarde, como era habitual, yo abría la correspondencia y se la distribuía a los funcionarios de la embajada. Ese día, 4 de febrero por la tarde, yo fui y entre la correspondencia había un bulto, un paquete no grande del tamaño de un libro, dirigido al compañero Antonio Núñez Jiménez, cuyo remitente era un tal José Fernández, procedente de México. No me llamó la atención aquello, puesto que, como bueno, sabemos que Núñez Jiménez era geólogo y recibía correspondencia de todo el mundo. No era extraño que recibiera de un lugar que no fuera de Cuba o del propio Perú. Entonces, bueno, empecé a abrir aquel bulto y cuando alé el papel, que estaba muy ajustado a lo que venía adentro, que era un libro, sentí una gran explosión. No supe de qué se trataba realmente. Perdí el conocimiento. Me cuentan los compañeros que la onda expansiva fue grande. Incluso ellos habían pensado que había sido producto de un carro que había pasado en aquel momento y había lanzado una bomba hacia el interior de la embajada. Empezaron a buscar y dieron con la oficina y bueno, me encontraron ahí tirada en el piso, me llevaron al hospital, pero yo no tenía en ese momento conciencia de lo que me había ocurrido. Me llevaron al salón de operaciones y oí cuando me comentaban, pues después lo supe, que el brazo izquierdo estuvo al borde de la amputación. Nada más que se mantuvo una arteria por donde fluía un poco de sangre y gracias a eso me salvaron el brazo. Tenía quemaduras en el pecho, se me fracturaron todos los dedos de la mano derecha, la muñeca, tengo una perforación en el abdomen, otra en el muslo, bueno, y todo lo que ustedes ven en la cara, y un ojo afectado producto del cristal del buró que voló en aquel momento. Fue peligroso, peligró mi vida. El brazo se salvó, el ojo también, pero a los pocos días empezó una secreción rara de mis heridas y cuando se investigó se detectó que la bomba, además del daño que producía por sí misma, venía contaminada con una bacteria. Bueno, se me aplicó un tratamiento intensivo de antibióticos, estuve en el hospital 2 meses y medio, subiendo diariamente al salón de operaciones para hacerme curas en el brazo. Hubo que hacerme injertos, se me sacó piel de la cadera, se me aplicó en el brazo y bueno, poco a poco me fui recuperando. El ojo, bueno, no tuvo mayores consecuencias, me lo operaron y bueno, y no perdí la vista. También sufrí se me reventó el tímpano del oído izquierdo.
Poco después, Orlando Bosch Ávila se atribuyó el atentado. Incluso había sido una cadena de paquetes explosivos que ellos habían enviado, pero bueno, la que explotó realmente fue la que llegó a mis manos. Y recientemente en los archivos en los papeles que se desclasificaron del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aparece como autor de ese atentado, del atentado a la Embajada de Cuba en Lima, el señor Orlando Bosch Ávila, que hoy se pasea libremente por las calles de Estados Unidos. Yo sufrí con aquel atentado, pero pienso que más que yo sufrió mi hija. Yo estaba con mi hija, con Belinda, mi niña pequeña de 4 añitos. Mi marido estaba aquí en Cuba, no había viajado. Y la niña, bueno, sufrió enormemente porque de un día para otro su mamá desapareció. Como estaba tan lesionada, no se quiso que la niña me viera hasta un tiempo después. En Argentina, a principios del año 1976, el panorama político estuvo caracterizado por el ascenso al poder de una tenebrosa dictadura militar, cuyo principal propósito fue sumarse a los planes subversivos de Estados Unidos en la región, en complicidad con la Junta golpista chilena, mediante la represión y asesinatos de ciudadanos argentinos y extranjeros residentes de posiciones políticas opuestas al régimen castrense. Esta alianza estuvo insertada en el esquema de la denominada Operación Cóndor, en estrecha conexión con la Agencia Central de Inteligencia y los grupos contrarrevolucionarios de origen cubano radicados en el sur de la Florida, los cuales estaban liderados, entre otros, por Orlando Bosch Ávila y Luis Clemente Posada Carriles. El 9 de agosto de 1976 fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires, Argentina, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, funcionarios de la embajada cubana en ese país. Sus cuerpos fueron desaparecidos. Cuánto dolor ha sufrido toda la familia. Era el hermano mayor, Jimagua con otro, y somos 9 hermanos. Y como cabecilla mayor, fundamentalmente, hemos sentido un dolor profundo, no solamente con su pérdida, sino también con el dolor de mi madre, que ha sufrido esta pérdida tan irreparable e insustituible por nada. Perder a un ser querido, perder a un hijo, que también soy madre, puedo doblemente sentir este dolor tan grande que siente ella, que ha sentido durante todos estos años, sobre todos estos crímenes que unidos al gobierno de los Estados Unidos, de Posada Carriles. Yo lo que les pido es que lo castiguen, es que lo que yo les deseo, que tanta justicia que ha pasado, tantas madres y familiares por causa de... Eso lo sentimos como si estuviera ahí, como si el hecho hubiera sido hoy o ayer o este mes, que realmente es una cosa muy dolorosa. Perder un hermano así en toda su juventud, con 26 años de edad, eso no es fácil. Que un hermano, una familiar de uno se desaparezca así, que nunca aparezcan ni los restos ni nada, que tú no sepas dónde lo enterraron, ni cómo lo enterraron. Nosotros hemos sufrido mucho, porque mi papá pensaba que le iba a aparecer. Mi papá se fue desvaneciendo con la vejez y ya inclusive perdió la memoria, y cada rato como decía, no decían que iba a venir no decían que iba a venir un hombre por ahí, que yo tenía que ver, ¿no? Decía él, pero el hombre era el Crescencio. Y entonces, bueno, pues toda la familia siempre estuvo muy preocupada, muy eso, más nunca la familia pudo ser como anteriormente, porque él era el niño más chiquito de la casa. El 22 de abril de 1976 resultaron muertos en Lisboa, Portugal, los funcionarios diplomáticos cubanos Adriana Corcho Calleja y Efrén Monteagudo Rodríguez, como resultado de la explosión de una bomba en la Embajada de Cuba. Sobre las 4 de la tarde aproximadamente llegamos mi hermano y yo de la escuela
cuando nos viene a buscar una compañera de la embajada, que la acompañáramos, empezamos a averiguar sobre mi mamá. Mi mamá no estaba. Algunos compañeros nos dijeron que había sucedido un pequeño accidente, que ella estaba herida. Es decir, ningún compañero nos dio nunca la versión verdadera del problema. Después, posteriormente, mi padre se encontraba fuera de Lisboa y llegó, cuando llega por la noche, se acuesta junto con nosotros y al otro día por la mañana es que nos da la noticia de que había fallecido mami. Esto fue muy conmovedor para mí y para mi hermano en específico, porque estábamos ahí en ese momento. Mi madre era la figura central de la casa, era la que nos guiaba, la que nos apoyaba en todo lo que hacíamos. La falta de mami es lógico, que un niño de 10 años que pierde a su madre necesita esa terminación de la formación. Me faltó mi madre, faltó a los mejores momentos de mi vida, es decir, mi graduación de sexto grado, mi graduación de la secundaria, mi graduación de preuniversitario, mi graduación de la universidad, los desaciertos amorosos que uno tiene en la vida, que siempre le hace falta el apoyo maternal, eso faltó. Es decir, ese hecho me ha privado en la vida de disfrutar de la madre que para mí fue un apoyo total. Yo era el niño mimado de la casa. Yo era el más chiquito. Durante el último año en que mis padres estaban en Portugal, yo no los acompaño porque ya yo estaba en séptimo grado y estaba becada en la secundaria, en la José Martín Artemisa. Un día, entre semana, me vienen a recoger de pase, cosa poco usual, porque jamás y nunca me iba de pase hacia la casa, entre semanas. Y entonces, bueno, una compañera de mi mamá y un compañero de mi papá me recogen, no me dicen nada hasta llegar casi a La Habana, desde Artemisa el viaje, sin hablar prácticamente, y entonces que me dice qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, en ese momento ella dice que mi mamá muere en ese atentado terrorista. A partir de ahí las cosas fueron bien difíciles, ¿no? Una niña de 12 años, con dos hermanos más pequeños, tiene que asumir un poco las responsabilidades de madre. Y es por eso que yo siempre digo que me hubiera gustado ser menos responsable de lo que he sido, pero bueno, la vida realmente me enseñó a esas cosas, a tenerme que sobreponer a muchas cosas difíciles y buenas que nos han pasado durante estos años. Y bueno, un poco que sentirme como la madre de mis dos hermanos. Pienso que para nosotros ha sido bien difícil durante estos años convivir sin una madre, porque bueno, como ya les había dicho, tanto para los momentos buenos como para los momentos malos siempre hace falta la madre de uno. Lo mismo cuando hay un nacimiento de algún hijo, o lo mismo cuando hay la celebración de los 15 o una boda. Pero bueno, hemos tenido que convivir con esas dificultades producto de ese atentado terrorista. Para nosotros creo que es importante, donde quiera que estemos, luchar contra el terrorismo, alzar nuestras voces y apoyar todo lo que se haga, tanto en nuestro país como en el mundo, en contra de la guerra y a favor de la paz y de la verdad. El 24 de julio de 1976 fue asesinado el técnico de la flota camaronera del Caribe, Artaiñán Díaz Díaz, por elementos contrarrevolucionarios que en plena vía pública intentaron secuestrar al cónsul de Cuba en la ciudad mexicana de Mérida, Daniel Ferrer Fernández. Los autores fueron identificados como Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Orestes Ruiz Hernández y Gustavo Castillo. Los dos primeros fueron detenidos por las autoridades mexicanas y el tercero logró escapar hacia Miami. En marzo de 1977, Jiménez Escobedo se fugó de la prisión mexicana y huyó a Miami, Estados Unidos. Pertenecían a una organización dirigida por el cabecilla Orlando Bosch Ávila. Sí, yo me transformé. Me enfermé de los nervios, me tuvieron que sacar de la escuela, porque eso sí me llegó a mí al alma. La casa empezó a llenarse, entonces yo me di cuenta
Digo, ay, sí, para los muchachos. Nosotros nos metieron en casa de la vecina y a mí nunca se me olvida cómo el vecinito mío fue que me dio la noticia a mí, el gatito. Entonces parece que él oyó algo de la noticia y yo oí la noticia, fue que me quedé llorando y llorando y llorando y así fue que me quedé dormida hasta el otro día. Que bueno, nos reunieron a mí y a mi hermana y bueno, fue que nos dieron la noticia. Hoy por hoy todavía cuando se habla del hecho, tengo que quizás soportar, quizás aguantar, no sé cuál sería la palabra correcta, el hecho de que se recuerde, ¿no? Porque bueno, para uno que es el dolido, el doliente en este caso, creo que son momentos difíciles cuando se hace recordación a los hechos como tal. En una ocasión yo leí una frase que siempre me ha marcado mucho y que decía, ¿no?, que un crimen sin resolver es una huella detenida en el tiempo. Y creo que eso nos ha pasado a nosotros, nos hemos quedado detenidos en el tiempo porque no ha habido la justicia. Quizás de hecho de haberse cumplido la justicia, pues bueno, se cumple. Pero bueno, en este caso nos hemos visto imposibilitados de verla que se haga realidad. Terrorismo. Terrorismo. Sin lugar a dudas, estas acciones, dirigidas por la CIA, enlutaron indefinidamente los hogares de familias cubanas. Aún en medio de su profundo dolor, madres, hijos, amigos, esperan que los culpables se enfrenten a la justicia y paguen por sus crímenes.